En cuanto a la clasificación de antibióticos, nosotros tenemos diferentes familias, dentro de los que están los beta-lactámicos, aminoglucósidos, azúcares complejos, polipéptidos, rifamicina, tetraciclina, anfenicoles, macrólidos, misceláneos y los quimioterápicos antibacterianos. A mí me interesa que aprendan al menos ustedes algunos ejemplos de beta-lactámicos, los azúcares complejos y macrólidos, porque esos los vamos a utilizar cuando hablemos de mecanismos de resistencia, porque para buscarlos en laboratorio yo necesito probar esos antibióticos en los papel filtros que vienen. Esos antibióticos son los que se utilizan para observar en el laboratorio que una bacteria produce mecanismos de resistencia, porque si en laboratorio lo produce, en mi organismo va a ocurrir lo mismo si es que yo llego a tomar ese antibiótico. Y esos grupos se dividen en muchos más, porque fíjense, por ejemplo, los beta-lactámicos, dentro de ellos hay 4: penicilinas, cefalosporinas, monobactames y carbapenemas. Dentro de las penicilinas están las naturales, las sintéticas. Dentro de las cefalosporinas están las de primera, segunda, tercera y cuarta generación y así sucesivamente. Entonces traten de sacarse ejemplos de cada uno para que cuando toque avanzar el tema de antibiogramas, que es el último en laboratorio, entiendan ustedes qué antibiótico es el que estoy utilizando. ¿Y por qué es importante que yo aprenda mecanismos, que yo aprenda antibióticos? Porque nosotros necesitamos hablar de mecanismos de acción y mecanismos de resistencia. Son dos conceptos necesarios en la parte de bacteriología. ¿Qué es un mecanismo de acción? Básicamente es lo que el antibiótico o el fármaco, si ustedes quieren, pero en mi caso solo antibióticos porque se trata de bacterias y quienes actúan frente a las bacterias son los antibióticos, es lo que hace el antibiótico a la bacteria. Ese es su mecanismo de acción. Digamos, yo me lo tomo, ingresa, así haciéndolo práctico, va por mi boca, pasa a mi faringe, de ahí se va a mi esófago, llega al estómago, ahí se encuentra con las bacterias, pelea, eh, las rompe, ingresa hasta el núcleo, rompe el núcleo y la bacteria se muere. Ya me estoy inventando un mecanismo de acción. Entonces, el antibiótico prácticamente es creado con la finalidad de que haga esa acción. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Eliminar a la bacteria. Yo les explico uno, el que habla sobre la síntesis de la pared celular. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo de acción ahí de un antibiótico? Hay varios, ¿ya? Pero por ejemplo hay algunos antibióticos que son llamados betalactámicos. Dentro de los betalactámicos nosotros tenemos la penicilina, la cefalosporina, todos los que tienen aquí abajo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Actúan a nivel de la síntesis de pared celular. ¿Qué es lo que hacen? La bacteria, se los estoy explicando a grandes rasgos para que me logren comprender, tiene en la pared celular unos receptores que se llaman los receptores PBP. P, B mayúscula, B labial y otra vez P. Entonces ese antibiótico es creado de tal forma que viene a anclarse, a formar una unión con esos PBP que yo les digo. Supongamos que el PBP es un candado y mi antibiótico es una llave que le calza perfectamente a ese candado. Entonces, como le calza perfecto, viene, se ancla a ella y ya no deja que mi bacteria forme esa pared celular, sino que más bien desequilibra la pared celular que tiene y por lo tanto la bacteria se muere. Ese es un mecanismo de acción, eso es lo que hace el antibiótico. Viene, se une al receptor que supuestamente permite la síntesis de pared celular y evita esa síntesis de pared celular. Y así cada uno de los antibióticos tiene un mecanismo de acción. Otros actúan a nivel del metabolismo del ácido fólico, otros en la membrana plasmática, otros en la elongación del RNA mensajero, otros actúan inhibiendo la ADN girasa, que es una enzima, otros actúan en la transcripción,
otros actúan a nivel del ribosoma de la parte 50S, otros en la 30S, otros inhiben la síntesis de proteínas a partir del RNA de transferencia, etcétera, etcétera. Ya tenemos una gran variedad. ¿Para qué me sirve a mí estudiar el mecanismo de acción además? Porque las bacterias no son cómodas. No dicen, ay, bueno, ya hay un antibiótico que me mata, ni modo, me lo van a dar y me voy a morir. No. Ellas han empezado a generar lo que se denomina mecanismo de resistencia. Y aquí tienen otros ejemplos, otros antibióticos, un poco más resumidos algunos, pero básicamente es lo mismo. Entonces lo ideal es aprender cómo actúa cada uno, pero esto lo ven más ustedes en la parte de farmacología. Ya en bacterio me interesa que ustedes aprendan al menos nombres de antibióticos y los mecanismos de acción más importantes. Uno de los más importantes es a nivel de la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque los antibióticos que más se utilizan, que más se dan hoy en día, son antibióticos beta-lactámicos. Y estos son los que actúan a nivel de la síntesis de pared celular. ¿Por qué se dan más? Porque son más económicos, porque son más fáciles de encontrarlos, llegan muchos más y además causan menos reacciones adversas. Ya entonces estos los tenemos que manejar. ¿Qué ha hecho la bacteria para evitar que este antibiótico venga y le elimine y le haga daño? Ha creado lo que se denomina mecanismos de resistencia. ¿Qué son entonces los mecanismos de resistencia? Es lo que hace la bacteria para evitar que el antibiótico cumpla su mecanismo de acción. En otras palabras, es lo que hace la bacteria para evitar que el antibiótico la elimine, porque ella quiere sobrevivir. Entonces, si partimos del mecanismo de acción que yo les expliqué hace ratito, ¿cuál sería el mecanismo de resistencia frente a ese mecanismo de acción? Este de aquí. Alteración de la proteína fijadora, la PBP de la que les hablé. ¿Se acuerdan? Les dije que era como un candado y el antibiótico era como una llave. ¿Qué hace la bacteria? Cuando ya ve que viene un antibiótico que sabe que le va a hacer daño porque le va a calzar y no la va a dejar formar su pared celular, pues simplemente cambia la forma de esta PBP. Si mi candado tenía, no sé, una forma a la entrada, en una forma de corazón, va a cambiar a una forma de estrella. Entonces mi llave, mi antibiótico que tenía una forma de corazón para encajar ahí, no va a poder. Va a llegar hasta ahí, va a intentar encajar, no va a poder, ¿y qué va a hacer? Mi organismo lo elimina. Entonces no cumple su mecanismo de acción. ¿Qué se cumplió? El mecanismo de resistencia de la bacteria. Como el antibiótico no pudo ejercer su acción, pues entonces la bacteria se sigue replicando, sigue formando pared celular y la infección continúa. Entonces, ¿por qué? Dice uno, muchas veces ocurre que a mí me dan un antibiótico sin hacerme cultivo, que no se debería. A mí me deberían hacer un cultivo para ver qué antibiótico me sirve, para ver si no hay mecanismo de resistencia frente a ese antibiótico. ¿Qué ocurre? Muchas veces nos dan un antibiótico cuando yo estoy con una infección. Me dan y el día 1 me hace perfecto, me siento de maravillas, el día 2 excelente y el día 3 caigo de nuevo, el día 4 me estoy muriendo, el día 5 vuelvo al médico y le digo, no sirvió su antibiótico. Ya no sirve, parece que el primero que me dieron era bueno, pero ya me compré después otros 2 y no. No, lo que pasa es que la bacteria no está preparada para que venga el antibiótico y poderlo eliminar y evitar su mecanismo de acción, sino que la bacteria cuando se encuentra en contacto con él comienza a crear este mecanismo de resistencia. Obviamente el día 1 tal vez no le da el tiempo porque necesita modificar y modificar cuesta. Entonces el primer día por eso sentimos alivio, porque la bacteria no puede, todavía está reaccionando, está buscando la forma de modificar para que no le haga daño. Entonces obviamente el antibiótico me hace sentir bien porque elimina unas cuantas bacterias, pero ya las que quedaron ya crean ese mecanismo de resistencia. Es por eso que el día 2, día 3 no me hace nada el antibiótico. ¿Por qué? Porque ya lo creó, entonces la siguiente dosis que me tomé no me hizo nada porque la bacteria ya creó el mecanismo de resistencia y evitó que el antibiótico siguiera cumpliendo el mecanismo de acción. Y así, fíjense, cada uno tiene un mecanismo de resistencia diferente. Las quinolonas lo que hacen es modificar las ADN girasas para que así no se pueda ejercer efecto. El cotrimoxazol modifica la enzima blanco. Las quinolonas y la vancomicina modifican la membrana. Los aminoglucósidos, la membrana interna.
los betalactámicos por inhibición enzimática. Frente a la rifampicina, el mecanismo de resistencia es modificación de la ARN polimerasa. Frente a los macrólidos, lincosamidas, tetraciclinas y aminoglucósidos, hay la modificación del blanco ribosomal, o sea, el ribosoma, ¿no? La parte 30S o la 50S se modifica y ya no pueden ejercer su acción estos antibióticos. Y las tetraciclinas y quinolonas, lo que tienen es la producción, bueno, frente a ellas lo que tiene la bacteria es la producción del eflujo activo, que es como una bomba, que ingresa el antibiótico, ingresa la tetraciclina y como si hubiera una bomba, de vuelta lo tira hacia afuera y no puede ejercer su acción. Ya todos esos son mecanismos de resistencia entonces, porque la bacteria no se va a quedar de manos cruzadas. Ella ve condición adversa, ella tiene que sobrevivir. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo con los antibióticos? Lastimosamente los estamos perdiendo. Antes, cualquier infección prácticamente se curaba con penicilina. ¿Por qué? Porque la bacteria no había creado mecanismos de resistencia. Para todo servía la penicilina, pero después de un tiempo dejó de funcionar. Comenzaron a crearse nuevos antibióticos y demás. Y el creador de la penicilina lo decía, llegará un momento en el que la penicilina no servirá para absolutamente nada. ¿Y eso por qué? Porque lo daban como si fuera refresco, entonces la bacteria comenzó a crear estos mecanismos de resistencia que antes no se estudiaban porque no habían. Le dábamos penicilina, sanaba, pero de un momento a otro la bacteria tuvo la necesidad de subsistir y por eso es que hay los mecanismos de resistencia y ustedes tienen un poquito más para estudiar, ¿ya? Entonces hay que cuidar los antibióticos. Hace años que no se crean antibióticos nuevos. Por ahí es un campo en el que ustedes pueden ejercer el día de mañana. Pero mientras tanto los tenemos que cuidar. No es nomás, a mí me hizo bien la amoxicilina cuando me dio infección faríngea, entonces cuando a mi mamá le dé también le voy a dar amoxicilina. No, cada organismo es diferente y la bacteria que me infecta es diferente, no es la misma. Entonces hay que ver si me sirve la amoxicilina o tal vez a mi mamá no le funciona, ¿ya? Es la única manera de rescatar los antibióticos, evitar que sigan los mecanismos de resistencia. Eso sería todo. Ahora los voy a dejar con un video que es para que se distraigan un poquito acerca de los parciales, ya con una película que tal vez muchos han visto, otros quizá no, pero para que distraigan un poquito la mente y bueno, hasta aquí es el tema 3 y hasta aquí dan su evaluación. Como ven son temas cortos, por eso es que los he hecho en uno solo. Hasta aquí dan su evaluación la siguiente clase, como ya lo dimos del primero. Y al finalizar, les voy a presentar también unas mnemotécnicas con la finalidad, un videito que encontré que me gustó, donde le colocan frases a los antibióticos más importantes para que ustedes los vayan aprendiendo y los vayan manejando a nivel de la síntesis de pared celular, de las proteínas, lo más importante, para que ustedes los manejen con palabras que hacen que les ayude a recordar los nombres de los antibióticos. Looks like we pissed her off. They're killing themselves. Move on! We better keep them in front of us. How do we do that?
it. Eyes up. Stay sharp. I told you, you'd die for that. You should have gone for the head. What'd you do? Steve? Sam! No, no, no. Groot. No. General. Up. This is no place to die. Oh, God. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marcos Omar y en esta ocasión les traigo un video sobre una clasificación de acuerdo a la farmacodinamia, mecanismos de acción de los fármacos, ¿ok? Una clasificación muy general, van a estar todos los fármacos o la mayoría de los antimicrobianos, ¿ok? Esta clasificación es en base, es de puros antimicrobianos, ¿vale? Por su farmacodinamia, perdón, ¿ok? Ahora vamos a ver. Tres mecanismos de acción básicos, que uno de ellos es inhibiendo la síntesis de pared bacteriana. Otro de ellos es inhibiendo la síntesis de proteínas. Que si recordamos es actuando sobre los ribosomas, las subunidades de los ribosomas 30S y 50S, ¿vale? Pero lo vamos a ver ya cuando veamos la frase. Las nemotecnias, que son esta clasificación, la comparto porque se basa en nemotecnias, que son dos palabritas y una frase, ¿vale? Y el tercer mecanismo de acción
que son varios mecanismos, pero en esencia actúan sobre el núcleo, ¿vale? Vamos aquí a poner actúan sobre el núcleo. ¿Ok? Y ahora vamos a ver las palabras mágicas. ¿Cuáles son? Para la síntesis de pared vamos a poner la palabra pecamos. Y ¿qué fármacos van a estar aquí? Bueno, uno de ellos es las penicilinas. Vamos a utilizar la letra C para cefalosporinas. Vamos a utilizar la C y la A para carbapenems. Y finalmente la M, la O y la S para monobactámicos. ¿Ok? Y ahora pasamos inhibiendo la síntesis de proteínas. Esta va a ser la frase clima te amo. Y vamos a poner como primer lugar a cloranfenicol. ¿Ok? El primero va a ser el cloranfenicol. Como segundo lugar vamos a tener y a ocupar la letra L y la I para lincosamidas. Que el representativo, bueno, va a ser el linezolid. ¿Ok? Y para la M y la A vamos a utilizar vamos a colocar a los macrólidos. Para te amo vamos a colocar a las tetraciclinas. Y para amo, los aminoglucósidos. Pero ustedes van a decir, ¿dónde actúan? ¿Cuáles son los que actúan sobre la 30S y sobre la 50S? Pues va a ser muy sencillo recordarlo, porque clima van a ser los antimicrobianos que van a actuar sobre la subunidad 50S. Mayor 50S, clima. Y 30S, te amo, ¿vale? Y finalmente, la última palabrita, la última mnemotemia va a ser quinolonas, ¿vale? Y vamos a tener en primer lugar, bueno, pues a las quinolonas. O también fluoroquinolonas, ¿vale? Vamos a tener también a los nitroimidazoles con la letra N. Vamos a tener a los lipopéptidos con la letra L. Vamos a tener a los glucopéptidos. No hay una letra para los glucopéptidos, porque, bueno, estos se salen se salen de la regla, no actúan sobre el núcleo, actúan inhibiendo la síntesis de pared, pero los vamos a poner aquí. Glucopéptidos. Y uno de ellos, representativo, bueno, va a ser la vancomicina. Y finalmente vamos a colocar, o con la letra S, a trimetoprim
sulfametazol. ¿Ok? Pero ¿cómo actúan estos medicamentos? Bueno, las quinolonas actúan sobre la ADN girasa. Los nitroimidazoles actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. Los lipopéptidos alteran la polaridad de la membrana. Los glucopéptidos, les decía que actúan inhibiendo la síntesis de pared. No entran en la regla, le vamos a poner un asterisco porque no entran en la regla. Y finalmente, el trimethoprim sulfametazol van a actuar inhibiendo la síntesis de ácido fólico. ¿Ok? Y eso sería todo, amigos. Esta tablita así concluye. Espero que les haya gustado, que lo compartan y que les sirva para, no sé, algún examen o lo que sea. Nos vemos.